En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 17 de abril de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y desde luego agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente en cada uno de nuestros programas, saludamos y agradecemos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Gracias, Enzo. Y por supuesto, también saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este 17 de abril? Estuvo bonito el día hoy día, ¿eh? Estuvo bonito el día, pero las temperaturas están bajas ya, ¿eh? Sí, no, ya está entrando el otoño. Hola Mario, Enzo. Buenas tardes, Radio Portal, buenas tardes a los auditores. Sí, ya vienen, ya vamos avanzando, va avanzando el otoño y aproximándonos al invierno. Sí, oye, el domingo fui a la feria, para la feria de siempre, y le compré el casero de siempre, y entonces comentábamos ese día que también estuvo despejado ese día, creo, pero voy temprano yo a la feria, a las 9, entonces está helado, así, está helado, comentábamos. Está cambiando el clima, qué sé yo, el otoño, bla, bla, bla. Entonces yo le decía, bueno, ahora nos vamos a quejar del frío, pues antes nos quejábamos del calor y ahora nos vamos a quejar del frío. Claro, Siempre, decía, siempre hay algo de que quejarse. siempre hay que quejarse. Lo importante es poder quejarse. No, no, nunca estamos de acuerdo con el clima. Bueno, va a hacer mucho calor o va a hacer mucho frío, pero ya. Bueno, Ya, Francisco, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. vamos. 14 de abril de 1852. Nace en Santiago Ernesto Riquelme Venegas, oficial de la Esmeralda, que sucumbió heroicamente disparando el 21 de mayo de 1879 el último cañonazo. Nombrado guardia marina el 18 de noviembre de 1876, dejó sus estudios de abogado al nacer su vocación naval, luego de conversar con el capitán Arturo Prat, su jefe y amigo en la corbeta. En carta fechada el 16 de junio de 1879, el teniente primero Francisco Sánchez escribe a su hermano Carlos: el cabo Cortés tomó la corneta, pues su dueño había muerto, y tocó a degüello, en los momentos en que se abría el buque y desaparecía de la superficie. El último disparo ordenado por mí lo quemó el guardiamarina Riquelme. Riquelme se hizo notable por su valor y entusiasmo. No se movió un momento de los cañones, y cuando se encontraba algún marino decaído, lo entusiasmaba y le hacía consentir que teníamos esperanzas de triunfar. Este bravo oficial murió ahogado, como igualmente Cortés. 12 de abril de 1879.
se produce el combate naval de Chipana. A 10 millas al norte, la desembocadura del río Loa, cerca del mediodía, la cañonera Magallanes, al mando del capitán de fragata Juan José Latorre, se enfrentó con éxito a las corbetas peruanas Unión y Pilcomayo en el primer encuentro naval de la Guerra del Pacífico. Al tercer disparo de la Magallanes, en la Unión se produjo un enorme escape de vapor que la obligó a detenerse momentáneamente para luego virar y reunirse con la cañonera Pilcomayo, y ambas decidieron terminar la acción. Al arribar a Iquique a las 21:35 horas de ese mismo día, que era sábado de gloria, el comandante Latorre informó al comandante en jefe de la escuadra que antes de resolverse a abrir el fuego, ordenó afianzar con clavos al tope de su mástil del Mesana el hermoso tricolor chileno. Esto se conoce también como la Noche Feliz de la Torre. 12 de abril de 1891. Se organiza la Junta de Gobierno de Iquique. 1891, contexto de la Revolución de 1891. Decía entonces, se organiza la Junta de Gobierno de Iquique, compuesta por el comandante Jorge Montt como presidente y los señores Waldo Silva y Ramón Barros Luco como vocales. Como secretario de la misma es designado Enrique Valdés Vergara, quedando el capitán de fragata Florencio Valenzuela Dey como edecán. Desde la casa ubicada en la calle Baquedano, que recibe el nombre de La Monedita, el gabinete comienza a dirigir los asuntos administrativos y políticos del bando opositor al presidente Balmaceda. Mira, Mario, yo viví en Iquique 3 años y no supe nunca, ahora mira, ahora lo estoy aprendiendo, no supe nunca La Monedita para ir a verla y conocerla. 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin realiza el primer vuelo espacial tripulado. Esto era en la primera, o sea, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y con este hecho, claramente, la Unión Soviética toma la delantera. Pero 23 días después, el norteamericano Alan Shepard sale también al espacio y continúa. Al final, Estados Unidos se adelanta y logra llegar a la Luna en el año 1969. 12 de abril de 1995. Fallece en Santiago el coronel de ejército Alberto René Larragabiel Morales, a los 75 años de edad. El 5 de febrero de 1949, ostentando el grado de capitán y montando a Sofía el caballo Guaso, logra el récord mundial de salto ecuestre en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, al alcanzar la altura de 2,47 metros. Es un hito deportivo aún no superado. Por lo mismo es que esta hazaña fue inmortalizada en un monumento de bronce que se ubica en la avenida Jorge Montt, frente a donde antes estuvo ubicado el Regimiento Coraceros que ya habíamos mencionado. 14 de abril del año 2009. Fallece en Viña del Mar el reputado médico cirujano Jorge Sergio Kaplan Meyer, el doctor Kaplan. Destacó por su trabajo en el desarrollo de la cirugía cardíaca convencional, esfuerzo que se vio materializado el 28 de junio de 1968, diría yo más que materializado, coronado, digamos, el 28 de junio de 1968, cuando encabezó el equipo médico que realizó el primer trasplante de corazón en Chile, en el Hospital Naval de Valparaíso, allá en Playa Ancha. Cuando la paciente María Elena Peñalosa, de 24 años, oriunda de Panquehue, recibió el corazón del joven Gabriel Vélez, de 21 años, marcando un hito en la historia médica a nivel latinoamericano. El doctor Kaplan nació en Santiago el 27 de febrero de 1926 y fue alcalde de Viña del Mar entre el 2000 y el 2004. 14 de abril, Día Nacional del Locutor. Mismo 14 de abril, Día de las Américas. 15 de abril, Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. 15 de abril nuevamente, Día de la Cocina Chilena. Mario, eso es lo que teníamos. Oye, perdón, un paréntesis, ¿eh? Tenía un amigo, porque ya falleció, muy aficionado a la cocina, ¿eh? Y según él, los únicos aportes a la cocina internacional de la cocina chilena era el charquicán y la torta de milhoja, una preparación especial que las hojas se freían. El resto, ¿cómo se llama? Obviamente que las empanadas, la cazuela, esas todas vienen de Europa, de España,
y el que nosotros sentimos tan fuerte, el curanto está en toda Oceanía, en la isla de Pascua lo hacen. Así que lo único ahí de la cocina chilena, según este amigo, el charquicán y la torta de mil hojas. Eso es lo que tenemos, Mario, para ahora. Mario, está silenciado. Te invito a que, Sí, eso, a que abras sí, el sí, micrófono. sí. Tiene razón, que lo corté antes porque estaba haciendo ruidos raros aquí. Ya. Eh, Te veía hablar y no te escuchaba nada, hasta que sí, descubrí que estabas ahí silenciado. claro, no, entonces decía que como el día de la cocina chilena, mañana hay charquicán, entonces. Mañana charquicán de almuerzo. Ya, Ayer almorcé charquicán y estaba muy bueno. es rico el charquicán, muy rico, sí, exquisito el charquicán. Y sobre todo para estos días así fríos. Claro, claro, es que sí, media ¿Ah? temporada, Acom- invierno, que sea, rico un charquicán. Acompañarlo con una cebollita en escabeche, espectacular. Me caen mal, me encanta la cebolla de escabeche, pero me caen mal a la guata, así que salta la Ah, cebolla, déjame el charquicán solo. ya, no, yo afortunadamente puedo comer cebollita en escabeche. Ya. Bueno, vamos entonces, después de las efemérides nacionales y navales de la semana, vamos con el primer tema de la pauta y como ya es tradicional, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a hablar de eh, una institución que no solamente es clásica nuestra de Valparaíso, sino que de todo Chile. Nos referimos a la Carabineros de Chile. Vamos en abril, ahora en abril, en el mes de Carabineros de Chile, y ahora el 27 de abril vamos a celebrar un nuevo aniversario de esta gran y noble institución. Vamos a compartir con nuestros auditores la breve reseña de Carabineros de Chile. Eh, para esta crónica, se tomó como referencia una publicación realizada por el Museo Histórico de Carabineros de Chile, titulada Breve Historia de la Función Policial en Chile. El 7 de marzo de 1541 se instituyó el Cabildo en la naciente ciudad de Santiago. Este se conformó por Francisco de Aguirre y Juan Ufré, ambos alcaldes, Juan Fernández de Alderete, Francisco de Villagra, Martín de Solier y Jerónimo de Alderete como regidores, y Antonio de Pastrana como procurador general. Este último asumió funciones que podríamos llamar policiales, pero fundamentalmente judiciales, considerando las prerrogativas del Cabildo, Justicia y Regimiento de la corporación en conjunto con los alcaldes Aguirre y Jufré. Ese mismo día, el gobernador Valdivia nombró como alguacil mayor de la ciudad a Juan Gómez de Almagro, conquistador que había llegado al valle junto a él, quien prestó juramento ante el Cabildo el 25 de abril, nombrando además un alguacil menor o teniente de alguacil mayor en la persona de Francisco Carretero, también integrante de la expedición de Valdivia. Su función principal era ejecutar la justicia real en esta ciudad y sus términos, velando por el cumplimiento de las leyes de Indias y la paz y seguridad pública. Podía también nombrar alcaides y alguaciles menores y organizar las rondas. El 13 de marzo de 1548, el Cabildo de Santiago implantó el sistema de rondas de herencia medieval por la ciudad como una forma de autoprotección frente a los ataques indígenas, el que por añadidura dio como resultado la vigilancia ante robos y asesinatos. Esta institución de carácter temporal era organizada por el alguacil mayor que se ponía al frente de los vecinos organizados en ronda. Tenían la obligación de participar todos los hombres en estado de cargar armas. Hacia 1780, la ciudad de Santiago se dividió en 4 cuarteles teniendo como límites las calles Puente Ahumada en sentido norte-sur y Merced Compañía en sentido oriente-poniente. A cada una se le asignó un oidor de la Real Audiencia para que se hiciera cargo de la seguridad, con el título de alcalde de cuartel, cuyo objetivo era controlar estrechamente la vida cotidiana de la ciudad tras una serie de revueltas que asolaron en 1766 a la ciudad. A su vez, cada cuartel fue dividido en 4 barrios entregándose la responsabilidad a un alcalde de barrio, que contaba con alguacines menores para realizar las diligencias propias de su cargo. Estos tenían como misión conocer todo aquello que pasaba en su barrio. Por ejemplo, si había enfermos, mendigos, tabernas, casas de juegos, entre otros. El 5 de septiembre de 1780, el gobernador interino del reino, Tomás Álvarez de Acevedo, creó un pequeño grupo de celadores o guardianes nocturnos,
con la función principal de rondar la ciudad de noche, prendiendo y apagando las luces. Su nombre está asociado a las funciones que desempeñaban, pues debían anunciar en alta voz y con intervalos periódicos la hora y el tiempo atmosférico, bajo una fórmula reconocible. Ave María Purísima, las 10 han dado y sereno. Como la creación de este cuerpo se realizó en septiembre, fecha en que ya es normal el buen tiempo, la población asoció con el sereno. Además, tenían como misión mandar a llamar al confesor, médico o partera cuando fuera requerido por los vecinos. El período de independencia estuvo marcado por nuevas instituciones que intentaron regular el ámbito de la policía, algunas bastante innovadoras para esta época. Tenemos la distinción entre la alta y la baja policía. La primera, la alta policía, hacía alusión a los temas relativos al orden y seguridad pública. Por su parte, la baja policía a lo relacionado con el aseo y mantención de la ciudad. Con el fin de lograr mayor importancia a la primera, el Congreso Nacional discute y aprueba la creación de un reglamento de policía en 1811, que entró en vigencia el 23 de marzo de 1812. En él se establecía la creación de un juez mayor de alta policía y seguridad pública, a quien se sometían todos los organismos del Estado encargados de la función policial. Fue el primer intento de centralizar bajo una autoridad única todas las instituciones policiales. Su primer titular fue Manuel Calvo Encalada. El cargo no prosperó por falta de recursos y por problemas administrativos propios de la época convulsionada que se vivía. Con la llegada del general O'Higgins al poder en 1817, se reforma la institución antes nombrada y se crea el Intendente Mayor de Alta Policía y Seguridad Pública, cargo que asumía el intendente de la provincia de Santiago. Su primer titular fue Mateo Arnoldo Jovel. Entre sus atribuciones se encontraba velar por el orden y aseo de la ciudad, la seguridad de las prisiones y la tranquilidad de la población, para lo cual disponía del auxilio de las tropas o los vecinos. En 1829, producto de los desórdenes propios de la inestabilidad política imperante, la Municipalidad de Santiago creó la Compañía de Policía, cuerpo armado que tenía como objetivo vigilar y mantener la seguridad de la capital. Estaba formada por 6 oficiales y 40 soldados, e inició sus funciones el 14 de abril de ese año. Los cambios en la composición de la municipalidad provocaron que, a menos de un año de haberse creado, se disolviese la compañía de policía y se formara la Compañía de Carabineros de Policía, el 13 de enero de 1830, con 7 oficiales y 34 soldados. Es la primera vez que la palabra carabineros se asocia a la función policial, labor que debía ser apolítica producto de la contingencia nacional. Después de la Guerra Civil de 1829 a 1830, asumió el gobierno a partir de 1831 el general Joaquín Prieto Vial, quien consolida como hombre fuerte del Ejecutivo al ministro del Interior, don Diego Portales. La policía también estará dentro de las instituciones que preocupaban al gobierno de la época, particularmente al ministro Portales. Es así como, en un afán de distanciarla de las formalidades militares, creada en 1830 durante el gobierno del presidente José Tomás Ovalle, el Cuerpo de Vigilantes de Policía, que entraría en funciones el 30 de ese mes y año, junto con la extinción de la Compañía de Carabineros de Policía. El cuerpo estaba conformado por 90 hombres de a pie y a caballo, los cuales debían usar precisamente un uniforme que los distinguía y haga conocer a la distancia, según señala el artículo 11 de su reglamento orgánico. Además, tenían la potestad de pedir ayuda al público cuando tengan que usar la fuerza, pronunciando en alta voz las palabras favor a la ley, acudiendo todo individuo a prestar auxilio bajo las penas señaladas por la legislación. El 27 de diciembre de 1850, y luego de un periodo de agitación que lo precedió, en donde se crearon el Cuerpo de Vigilantes de Policía y Cuerpo de Serenos, estos fueron fusionados en la Brigada de Policía de Santiago, que entra en funciones oficialmente el 22 de enero del año siguiente, con la dotación total de 378 hombres que quedaban organizados exactamente en la misma forma que el ejército de línea, tanto los aspectos de orden como económicos. En lo referente al servicio debían seguir las instrucciones de los vigilantes y serenos hasta la dictación de un reglamento particular. Cabe destacar que la fusión conllevó que, por primera vez, existía un cuerpo encargado del orden público las 24 horas del día
y los 7 días de la semana. Las buenas actuaciones de la brigada de policía le valieron el respeto de sus conciudadanos. No obstante, requería reformas. 10 años después de su creación, el 1 de enero de 1860, se concretaba el cambio pasando a denominarse Guardia Municipal de Santiago. El 3 de enero se aprueba su ordenanza conservando la naturaleza militar de la brigada, pero rigiéndose en los aspectos disciplinarios y de ordenamiento interior a todas las prescripciones de la Ordenanza General de Ejército, vigente para los cuerpos de línea. Constaba de una plana mayor y 2 secciones, una de infantería y otra de caballería, de entre 70 y 90 hombres cada una, divididas en 4 compañías. La Guardia Municipal tuvo gran éxito, no obstante las críticas de algunos políticos por su gestión y los problemas económicos. Duró hasta el año 1889, cuando fue reemplazada por la Policía de Seguridad. La Guardia Municipal tuvo una actuación destacada en uno de los conflictos internacionales más importantes de nuestra historia, la Guerra del Pacífico. El esfuerzo bélico también hizo eco en las municipalidades de Santiago y Valparaíso, quienes ofrecieron sus policías como batallones movilizados con los nombres de Bulnes y Valparaíso respectivamente. Ambos municipios facilitaron sus guardianes, costeando sus sueldos mientras durase la campaña. En tanto, en los 2 casos, a cargo de la seguridad de las ciudades quedaron los cuerpos de bomberos con más o menos apoyo de algunos policías que no fueron considerados en la movilización. El 25 de mayo de 1889 se produjo una de las reformas más importantes a la policía en su historia. De esa fecha es el decreto supremo mediante el cual el presidente de la República, don José Manuel Balmaceda, sustituye la Guardia Municipal por la Policía de Seguridad de Santiago, institución de carácter inminentemente civil, con uniformes y terminología que la hacía diferenciarse de los militares. Así la policía quedó conformada por una prefectura y 8 comisarías, estableciéndose además un mínimo de 102 hombres por unidad para su funcionamiento. Se dotó a esta policía en principio de 10 aparatos telefónicos por comisaría, los que se encontraban en cajas de fierro empotradas en los edificios, conectados a una central por líneas especiales. Las policías fiscales son el último eslabón de la evolución ascendente de la policía urbana en Chile, antes de la creación de Carabineros. Este cuerpo policial nace por Ley 344 del 12 de febrero de 1896 y establece que los gastos que exigía el sostenimiento de la Policía de Seguridad de Santiago correrán a cargo del Tesoro Nacional. Desde septiembre del mismo año se extenderá esta medida a las policías que funcionen en las cabeceras de departamento, siguiendo en las demás ciudades las policías comunales. Agregada la ley que serán organizadas y dirigidas por el presidente de la República desde que su sostenimiento se haga con juntos fiscales. Estas policías se organizaban en 2 secciones, una de orden encargada de mantener la tranquilidad pública y velar por el cumplimiento de las leyes, y otra de seguridad con la misión de perseguir y aprender a los delincuentes, así como ejecutar las diligencias investigativas pertinentes. Comienza entonces una etapa de profesionalización de la policía urbana marcada por varios hitos. Entre ellos destaca la creación de la Oficina de Filiación Antropométrica, encargada del control de delincuentes y reos de la cárcel. Por su parte, en los campos existía una especie de servicio de policía denominados celadores de policía, los cuales eran vecinos que se comprometían a realizar turnos policiales a fin de no cumplir con la obligación de inscribirse en la Guardia Nacional. No obstante, esta situación acarreaba falta de preparación, lo que, sumado a la carencia de recursos como armamento y caballos, daba como resultado que varios terminaran muertos o heridos en enfrentamientos con delincuentes mejor preparados. Es así que el 16 de diciembre de 1881 se aprueba una ley que crea a la Policía Rural, dependiente de los gobernadores de los departamentos rurales del país, obteniendo los recursos económicos para sostenerla por medio de una contribución especial de los vecinos. Pero múltiples problemas, básicamente de financiamiento, motivaron la creación de una unidad dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tierras y Colonización, denominada Cuerpo de Gendarmes para las Colonias. El jefe del cuerpo era nombrado exclusivamente por el presidente de la República y dependía directamente de los intendentes de las provincias. Los gendarmes de las colonias estaban destinados a proteger exclusivamente a las colonias nacionales y extranjeras asentadas en el territorio antes dicho. Además, se les encargaba realizar reparaciones de caminos y puentes cuando era necesario y llevar a los delincuentes ante la justicia.
Hacia finales del siglo XIX y a principios del siglo XX nacieron problemas de orden en la Pampa Salteria por las condiciones laborales. Habitualmente, el encargado de controlar el orden público en situaciones de este tipo y ante la inexistencia de una policía rural organizada, más allá de los gendarmes de las colonias que actuaban en un área específica y determinada, era el ejército o la armada, quienes asumían funciones policiales. Para terminar con esta situación de disgregación, el 24 de mayo de 1902 se pone a disposición del Ministerio del Interior un escuadrón de cada regimiento de caballería del ejército, los cuales fueron conocidos como gendarmes, nombre que fue oficializado en 1903. Del regimiento gendarmes, el regimiento gendarmes tenía doble dependencia. Lo hacía del Ministerio de Guerra en cuanto a su organización y disciplina y abastecimiento, y del Ministerio del Interior en cuanto a su movilización y distribución en el territorio de la República. Esta unidad, el 5 de febrero de 1906, eh, cambia al nombre de Regimiento de Carabineros mediante decreto 113. Ya, Francisco, dejemos hasta acá porque es la hora de tener que ir a la pausa musical. Eh, no sé si alcanzamos en el segundo bloque de terminar con la crónica o bien la dejamos para la próxima semana, ¿le parece? Veámoslo. Ya está. Señores auditores, tengamos un momento musical. Nos vemos en un momento. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este nuevo bloque, agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, gracias a quien estamos aquí junto a Francisco Muñoz, cada viernes acompañándolos en las ondas de Radio Portales de Valparaíso. Ya, y también agradecemos, por supuesto, a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador de Revelando. Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Ya, vamos con el segundo tema de la pauta que hemos titulado ¿A quién apoyan los comunistas?, que va a desarrollar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Oye, la ministra de Ciencia y Tecnología, Pilquian, Jimena Lincolao Pilquian, actual ministra de Ciencia y Tecnología designada por el presidente Cast, ella es mujer, proviene de un Ya, lugar humilde y su origen étnico corresponde al de pueblos originarios. Su origen es mapuche. Es decir, tiene el perfil perfecto para ser un símbolo y protegida del comunismo, al menos de acuerdo al discurso que los comunistas nos presentan permanentemente. Es su carta de presentación de los comunistas proteger a la mujer, los pobres y a los pueblos originarios. Sin embargo, hace unos días en Valdivia, ella fue acorralada y atacada por movimientos estudiantiles controlados precisamente por el Partido Comunista. Pareciera que con el apoyo del rector, además de la universidad, de raíces comunistas también. No voy a decir que el rector está participando en el ataque, pero quien se hace el loco, quien mira para el lado cuando estas cosas están pasando, es cómplice de lo que está ocurriendo. Para tratar de entender el tema de por qué Jimena Lincolao, a pesar de sus características, es objeto de ataque del Partido Comunista, veamos un poco más quién es Jimena Lincolao. Ella encontró su camino para obtener un título universitario, decidió posteriormente emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, iba con lo opuesto, partió trabajando de camarera, estudió, obtuvo un doctorado en Estados Unidos, en paralelo desarrolló con éxito actividades en la administración pública, se involucró en la administración de educación, etcétera, y finalmente decidió emprender, transformándose en una exitosa empresaria del ámbito de las tecnologías digitales e inteligencia artificial. Uno mira su declaración la declaración que tienen que hacer todas las autoridades públicas o las autoridades políticas de los bienes que ella posee y casi da envidia lo exitosa que ella ha sido. Esta, Jimena Lincolao, con estas características, es la mujer que fue atacada en Valdivia. Y la pregunta es, ¿por qué ese odio? Tal vez porque además de ser mujer de una familia pobre y de pueblo originario, como decíamos, resultó ser una mujer exitosa, que no requirió del Estado para encontrar su camino. El camino se lo forjó ella sola. Nadie le estaba ayudando y no tenía el patrocinio ni el auspicio de nadie. Podemos entonces concluir
que es una mentira que el Partido Comunista apoye a las personas que dice apoyar. Pareciera que el requisito más importante es que sea dependiente del Estado y esclava de la doctrina comunista, diría yo. Conclusión entonces, señores, no nos dejemos engañar. A los comunistas no les interesan ni los pobres, ni las mujeres, ni los pueblos originarios. Solo les interesa utilizarlos para lograr el poder total, como ha sido en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en la Unión Soviética en su momento, etcétera, etcétera. Yo considero, Mario, de que este ejemplo, esto que pasó con Jimena Lincolao, es algo que desnuda claramente las intenciones y el proceder del Partido Comunista. Y creo que el Partido Comunista le debe a Chile una explicación al respecto. ¿Cómo lo es, Mario? Eh, a ver, estaba escuchando lo que usted refería de la ministra Lincolao, y claro, usted lo mencionó, pero yo quiero precisarlo, digamos, algunos aspectos de por qué no tiene el apoyo de la izquierda, o tiene esta antipatía, le produce antipatía, por decirlo menos, a la izquierda, al Partido Comunista y sus secuaces. Una, que es exitosa. Y es exitosa no porque la instalaron, porque salió del colegio salió de los estudios y comenzó a saltar en cargos y cargos y cargos públicos. ¿Ah? Es exitosa gracias a su esfuerzo. Fue camarera, estudió, se esforzó y logró metas importantes. Exitosa. Es rica, porque tiene recursos que, gracias a este mismo esfuerzo. O sea, estamos ricos, no es súper rica, pero vive en un buen barrio, viste bien, tiene medios, porque se forjó ese estilo de vida con su trabajo. Y tercero, no es de izquierda, porque aquí no digamos que el señor Boris o la señora Vallejo son pobres, son ricos igual que la señora Lincolao, pero son ricos gracias a que han vivido de la política. Y por supuesto son de izquierda. Entonces, yo creo que podríamos resumir en esas tres características el hecho de por qué la señora Lincolao, a pesar de ser mujer, a pesar de ser de origen de pueblos, valga la redundancia, originarios, o provenir de pueblos originarios, ¿por qué la izquierda la tiene tiña? Porque es exitosa, porque es rica y porque no es de izquierda. Y usted lo dijo, Francisco. Eh, si defendemos a los pobres hasta cuando los pobres no nos apoyan a nosotros, po. O si no pasan a Claro. ser, o si no, porque, mire, y es que, mire eh, que sintomático esto, no sé si sintomático la palabra, pero los pobres son pobres hasta cuando están de acuerdo con ellos. Cuando no están de acuerdo son fachos pobres. ¿Ah? El mote que le pusieron son fachos Claro, pobres. los fachos, claro. ¿No es cierto? Y si no son de izquierda, son de ultraderecha, po. Entonces, bueno, eh, no sé qué más decir en realidad. Yo creo que Oye, yo lo último que quiero comentar es la declaración que hizo el presidente del Partido Comunista, el señor Carmona. Él tildó esta situación de un error político. O sea, él no consideró que había sido un, no sé, un acto de crueldad, un acto impropio, una aberración, cómo podemos atacar a una mujer, cómo podemos atacar a una persona de estas características. No, para él simplemente fue un error político. ¿Por qué? Porque no le sumó adeptos, sino que se vio, ¿cómo se llama? Se vio cuestionado por la sociedad y no, simplemente un error. Pero no que haya sido equivocado atacar a la mujer. No, fue mal hecha la presentación, la puesta en escena, digamos. Fue una mala puesta en escena. Desde ese punto de vista fue un error. Pero él no considera que haya sido malo atacar a la ministra Lincoln Lao. Me pareció muy particular la declaración del presidente del eh, Partido Comunista y muy reveladora. Y lo último, Mario, respecto a este tema, es que yo creo que a la política y a la sociedad chilena le haría muy bien, sería pero muy beneficioso para toda la sociedad, de que el Partido Comunista se abriera y dijera realmente cuáles son sus motivaciones,
cuáles son sus principios, cuáles son los conceptos que los guían. Porque tienen un discurso que es muy bonito, pero tienen una realidad que es totalmente distinta. Y desgraciadamente a muchas personas las han engañado. No, no lo van a hacer, Francisco. No, pedirle Es un eso. sueño, es un No, sueño. no lo van a hacer. No, y además, a lo que te dice el presidente del Partido Comunista, además dijo que era un hecho aislado, que había sido un hecho aislado. Pero ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Anteayer? Que volvieron, atacaron a la ministra Rincón en la Universidad de Santa María, la atacaron verbalmente. Entonces, Claro, bueno, estamos llenos de hechos aislados. No. claro, son hechos aislados, efectivamente. Ya, Francisco, vamos con el próximo tema que hemos titulado Antes de exigir, seamos responsables. A ver, el gobierno, por supuesto, antes de la elección de diciembre, él dijo que iba a perseguir a los deudores del CAE. Bueno, eh, el recién elegido el gobierno del presidente Kast, eh, ya hubo cambios tremendamente importantes en este tema de los deudores. Pues. Eh, ¿Para qué decir después que asumió en marzo? Desde que el gobierno informó que iba a perseguir a los deudores del CAE, el Crédito Conable del Estado, la Tesorería General de la República, en la Tesorería General de la República los pagos se han disparado. En 15 días, o sea, los primeros 15 días de abril, se han recibido pagos por 8.300 millones. 8.300 millones. Y lo que va al corrido de 2026, se han recibido pagos por más de 12.800 millones de pesos de parte de deudores del CAE. Eh, entonces, eh, deudores del CAE era gente pobre, gente que no, que no tenía trabajo, o era gente irresponsable, gente sin vergüenza que no quería pagar realmente y que ahora que está la amenaza, que la amenaza por supuesto se va a cumplir, de perseguirlos, digamos, por esta deuda con el Estado, esta deuda responsable con el Estado. eh, ¿Qué pasó? Porque de pronto tuvieron dinero para pagar. Eh, bueno, queridos amigos, miren, más de 70.000 personas. El universo de los deudores del caos son alrededor de 550.000, pero más de 70.000 personas registran deudas iguales o inferiores a 1.000.000 de pesos, con un promedio de 495.000 pesos. O sea, son deudas absolutamente abordables. Entonces, el problema de los deudores del CAE se elevó exponencialmente desde que asumió el gobierno de Boric. ¿Por qué? Porque él prometió que iba a condonar las deudas del CAE. Entonces, ¿era una buena medida condonar las deudas del CAE? ¿O era una medida populista que incentiva la responsabilidad? Y yo diría, hasta la sinvergüenza. ¿Qué opinas, Francisco? Oye, era una medida populista que a raíz de la pésima administración que hizo su gobierno de los recursos del Estado, no la pudo cumplir. Yo creo que él tenía toda la voluntad y todas las ganas de cumplirla, porque, ¿cómo se llama? Como medida populista, iba a ser tremendamente efectiva con el propósito de juntar votos y abuenarse con bastante gente. Pero el desastre de la economía era tal que no pudo avanzar en ese tema. Y lo otro que quería decir, Mario, es que las señales que dan las autoridades son tremendamente importantes. El hecho de que Gabriel Boric dijera, oye, vamos a condonar el CAE, obviamente nadie más pagó. Oye, ¿para qué voy a pagar si me van a condonar la deuda? Y además esto es con el aval del Estado, no tiene intereses, es un crédito súper blando, pero que ahí queda la deuda y algún día desaparecerá y se extinguirá. Y esto ¿cómo se llaman? De las señales que da la autoridad, bueno, ahora vino otra autoridad y la otra autoridad dio una señal completamente distinta y tú lo mencionabas, po, cómo ha avanzado el pago, cómo el Estado ha recuperado recursos que el gobierno anterior los considera ya perdidos. Y esto, Mario, yo quería recalcar el tema de las señales que dan las autoridades, se aplica en todo ámbito y uno de los ámbitos más importantes es el tema de la violencia en el octubrismo, en el año 1910, perdón, en el 2019, hubo muchas autoridades, no el gobierno, pero autoridades del poder legislativo, autoridades de los partidos políticos, que avalaron el uso de la violencia. Así Era, es. era lícito usar la violencia con fines políticos porque
¿cómo se llama?, los pobres, el discurso, ¿cómo se llama?, típico de siempre. Y terminamos en el estallido que terminamos. Y nos ha costado mucho recuperar la normalidad en el país con las señales contrarias, tratando de restablecer el orden, que es lo que está haciendo el gobierno actualmente. Así que las señales que se dan, las señales que dan las autoridades en todo ámbito son tremendamente importantes. Así es, las señales y el ejemplo. Ahora, nosotros aquí estamos, hasta aquí hemos analizado un aspecto, un ámbito de esta problemática de los deudores del CAE. Creo que es muy importante, Francisco, también destacar el hecho de que si nosotros criticamos al aparato de gobierno, nosotros criticamos a los políticos, criticamos, ¿no es cierto?, el amiguismo, criticamos a que metan gente, partidarios de los partidos en el aparato del Estado, criticamos, ¿no es cierto?, que se cometan sinvergüenzuras, criticamos que haya corrupción, criticamos que se le pase plata a las fundaciones truchas. Eh, por favor, partamos nosotros por ser responsables, pues. Si la deuda es personal, no es la deuda del Estado, es la persona la que tiene una deuda con el Estado y una deuda que es más que una deuda, es una obligación moral, devolver lo que el Estado me aportó para que yo pudiese estudiar. Entonces, eh, ¿cómo criticamos al gobierno, ¿no es cierto?, a los partidos políticos, a los demás que son irresponsables, que son corruptos, perdón, y yo aquí vemos, o sea, aquí había mucha gente que estaba consciente que debía plata, pero decía, no, no la voy a pagar. Entonces, no, aquí hay un tema que es re preocupante, Francisco, el hecho de que tanta gente teniendo recursos, sabiendo que estudió gracias al aporte que hizo el Estado, no quisiera cumplir con su deuda. Yo creo que eso es muy, muy preocupante. Sí, yo diría que nuestra sociedad es débil en ese sentido, ¿ah? Está en deuda con la sociedad, digamos, los integrantes de la sociedad están en deuda con la sociedad en su conjunto. Eh, Otro ejemplo de lo que tú comentas, digamos, respecto del comportamiento de las personas, es durante ¿cómo se llama? Durante la pandemia del COVID, que se dieron bonos, se entregaron bonos, se establecieron Claro, las condiciones para las cuales tenían que ir esos bonos, pero se confió claro. en las personas que cada persona iba a ser responsable, ir a retirar el bono si es que le correspondía. Y no había tiempo, no era el momento para estar buscando los mecanismos técnicos para evitar que hubiera corrupción o engaño. Obviamente hubo corrupción, hubo engaño. Así es verdad, es verdad. ¿Cuántos gente que trabajaba en el Estado, que a veces ni siquiera iban a trabajar, pero se les siguió pagando sagradamente su sueldo porque trabajaban para el Estado, cobraron esos bonos? Oh, qué terrible, ¿eh? Qué Sí. tremendo. Ya, Francisco, vamos con el último tema de la pauta que hemos titulado Más posibles irregularidades. A ver, el gobierno dispuso desde que asumió auditoría y existe, y yo no lo conocía, existe, uno comienza a aprender de cosas, entidades que hay dentro del Estado que no conocía. La red de auditoría interna del Estado. Y aquí existe un Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Bueno, se activó este Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno eh, para realizar una auditoría, ¿no es cierto?, a la labor que realizó o las condiciones en que entregó el país el gobierno anterior. Y se han levantado 8 alertas de riesgo. Ojo, son alertas de riesgo que si bien eh, no representan por el momento irregularidades, hay que ahondar en ellas, ¿no es cierto?, porque podrían muy probable subyacer internamente irregularidades. Ahora, yo las voy a enumerar acá rápidamente y uno solo se va a dar cuenta que, pucha, es muy posible que hayan irregularidades debajo de texto, siendo que en este minuto no son irregularidades por el momento. Uno, transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de antigüedad. O sea, a entidades con menos de un año de antigüedad se le asignaron montos por transferencia y convenios por un total de 140 millones de dólares. Alarma, alarma casi roja, naranja, por Francisco, ¿ah? Alarma naranja. Dos, patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras. Más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de compra ágil.
en donde se vio que hay proveedores en que se le contrató el mismo servicio 2 o más veces durante el día. O sea, para bajar el monto y que la Contraloría, ¿no es cierto?, no le llevara la atención, porque la Contraloría, por supuesto, no tiene la capacidad de revisar todo. Entonces ellos tienen señales. A ver, vamos a revisar, ¿no es cierto?, de transferencias o de convenios, de contratos de cierto monto para arriba. Claro, para evitar el ojo escrutador de la Contraloría, se fragmentan los convenios a las compras. Alarma naranja otra vez. Tres, más de 1.000 contratos suscritos entre julio de 2025 y enero de 2026, los que contarían con compromisos fiscales de mediano y largo plazo. O sea, se establecieron contratos de mediano y largo plazo, más de 1.000. O sea, dejando absolutamente amarrado, ¿no es cierto?, la gestión del gobierno siguiente. Cinco, perdón, cuatro, incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses de 2025. Operadores políticos. Cinco, más de 1.000 convenios que fueron terminados y pagados íntegramente con monto no rendidos, los cuales superan 50 millones de dólares. O sea, más de 1.000 convenios pagados y terminados que no se justificó que se habían hecho lo que se había contratado, lo que se había acordado. Seis, identificaron cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo a más de 1.000 casos con extensión de más de un año de licencia. Siete, reparticiones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del gobierno del periodo anterior. Otra vez, llenar el Estado, ¿no es cierto?, de operadores políticos, de amigos míos. Y ocho, asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes. Que esto no solamente este gobierno. Un montón de programas, ¿no es cierto?, que tienen una mala evaluación, pero se les sigue inyectando recursos. O sea, aquí tenemos una fuente tremenda de malgasto de recursos, Francisco, y de situaciones que podrían derivar. Espero yo que exista una investigación en denuncias a los tribunales. Claro, yo, Mario, estaba pensando cómo calificarlo por el momento, porque indudablemente que los tribunales tienen que investigar y resolver si es que ha habido delito. Pero lo podríamos calificar, se dieron maña para Es meterle las manos en el bolsillo al Estado. Fueron así, mañosos, ¿ya? así es. Ahora, el mañoso es más o menos como la diferencia entre el que no paga los impuestos y o sea, el que evade impuestos y el que elude impuestos. El que elude impuestos, claro, no está faltando a la ley, pero está faltando normalmente, probablemente, al espíritu de la ley. Aquí, tal vez, a lo mejor la justicia no va a lograr configurar la figura de un delito. Pero de que han sido mañosos, de que se han dado maña para sacar todas estas plata, es indudable que así ha sido. Y fíjate que yo creo que el problema que tenemos es que el país, nuestras regulaciones, nuestro sistema de administración, no estaba preparado para estos mañosos. Claro, Dejémonos en mañosos por el momento, ¿no es cierto? es, No estaba preparado porque no había ocurrido antes, obviamente que siempre ocurrió, pero no a la escala que ocurrió ahora, ¿ya? Que fue una cosa, yo lo diría, de escándalo. Entonces, no tenemos regulaciones más estrictas contra estas personas. Y la verdad es que cuando uno parte poniendo regulaciones, parte entrampando al Estado, lo hace menos dinámico, no llegan las ayudas o no llega lo que tiene que llegar oportunamente, etcétera. Pero ante estas situaciones, eh, la otra alternativa es, como digo, regular más. Por ejemplo, una regulación que se usa en otros países es que el Estado o el gobierno de turno no puede hacer contrataciones de personal en el último año de su gestión. claro, Con esa sola norma nos habríamos sacado, no sé, 2.500 funcionarios por acá, otros más allá, no sé, 5.000 personas que se contrataron en el Estado de manera, como decíamos, mañosa. Ahora, es como se llama, es una mala cosa, pero tal vez es necesario adecuar los reglamentos, porque nos tenemos que preparar para esta gente. Hay otros que ya miraron lo que se podía hacer y van a querer hacerlo de nuevo. Yo creo que hay un antes y un después del gobierno de Gabriel Boric respecto de este tema, respecto del comportamiento de las personas. Tal vez un grupo demasiado grande de gente joven
yo no tengo nada en contra de los jóvenes, pero estos eran jóvenes que querían ingresar a la política. Yo creo que inicialmente para beneficio propio. Iban tal vez por el poder, nosotros vamos a gobernar el país, pero después cuando estaban adentro se dieron cuenta que además le podían echar el guante a las plata. Y como digo, cambiaron la situación. Yo nunca había sentido antes que era necesario cambiar leyes, cambiar reglamentos, pero ahora pienso que sí, así debería ser. Tiene toda la razón, Francisco, tiene toda la razón. Pero qué bueno, ¿cómo se llama el calificativo que usted hizo? Son mañosos. O sea, hicieron maña para meterle la mano al bolsillo al Estado. Sí, bueno. Claro, y la ley no prohíbe ser mañoso, pero a lo mejor es más que mañoso y Claro. ojalá ¿cómo se llama? Se determine, digamos, que hay definitivamente dolo, hay algún delito. Ahora, mire, yo ya tenemos que irnos, pero el último comentario que quiero compartir con usted y con los queridos auditores. Yo tuve un jefe que nos decía, mire, decía, yo cuando me estoy afeitando en la mañana, estoy yo y frente al espejo. Así, y ahí estamos los dos solos nomás. Entonces, ¿usted se puede mirar tranquilo al espejo cuando se está afeitando? Nos decía. Aquí lo encontré, lo encontraba genial. Siempre he dado ese mismo ejemplo. Bueno, esta gente, bueno, no sé, para mí que se afeita sin espejo, Francisco, porque ¿cómo van a estar tan cara dura cuando miras el espejo todos los días, bueno, y viendo que estoy mirando un sinvergüenza al frente, po? Ya, ya, Claro. tenemos que irnos, tenemos que irnos. Ya, Mario. Bueno, señores auditores, nuevamente, como todos los viernes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde, noche en este mes de abril, que es el mes de Carabineros de Chile. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.